Entonces, Paola, Gilmore, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Listo. Perfecto. Sí, profe. Entonces, lo que voy a hacer es, con ayuda de Tania, que va a compartir su presentación otra vez, Sí. voy a, no, entonces voy a pasar por diferentes diapositivas y les voy a hacer las preguntas para que me respondan. Entonces, ya saben, cualquiera de los tres me puede responder. Si necesitan tiempo para charlar entre los tres y discutir las cosas, no hay ningún problema. O sea, la idea es conversar acá, ¿vale? Recuerden que esto no es una evaluación. Entonces, su nota no depende de lo que respondan en este momento. Eh, bueno, puede depender, porque según la respuesta, según la reacción que tenga cada uno de manera individual, pues la asignación de puntos por su participación en la clase, pues puede ser en ese momento. Pero no afecta la nota, quiero decir, es que no va a disminuir la nota, ¿de acuerdo? Entonces, si no están de acuerdo con algo, perfecto. Si no están de acuerdo entre ustedes, no hay ningún problema. La idea es que puedan responder a las preguntas que les voy a formular. Bueno, entonces, em, quiero irme un momento, no apunté los números de las diapositivas porque no las alcanzo a ver. Lo primero, es una cuestión menor, pero la he corregido en trabajos anteriores, en documentos, y es los nombres. Ustedes están teniendo problemas para escribir los nombres de los participantes del grupo y mi nombre en los diferentes lugares. En algún lugar les hacía falta tildes en sus nombres y mi apellido es Velasco. Em, Les digo, estas son cuestiones menores, pero si ustedes corrigen un documento, la siguiente versión del documento debería incluir esa corrección. Entonces, esto me sirve para em, reforzar un comentario que les he hecho en los documentos, en el borrador y en el final. Cuando estén revisando los comentarios o las correcciones a cuestiones de redacción y de formato, la idea es que ustedes puedan identificar cuál es el error, corregirlo y tenerlo en cuenta para el siguiente documento, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo, pues, de un mal procedimiento en ese sentido, ¿vale? Entonces, es una cuestión menor, pero no puede ser que ustedes al final no escriban bien sus nombres y entonces quede un documento final, por ejemplo, ya su trabajo de la actividad 8.4 y todavía tengan complicaciones para escribir sus propios nombres, porque eso es lo que va a quedar registrado en su trabajo. Bueno, ya con cuestiones de la actividad para el día de hoy, la idea clave, el objetivo central de esta actividad es caracterizar los objetivos. ¿Qué significa eso? Significa tener un grafo, es una representación del objetivo, pero tener ese grafo es la representación de los procedimientos que ustedes quieren que el estudiante sea capaz de hacer. Y que si los hace bien, entonces logra el objetivo. ¿De acuerdo? Cada camino de aprendizaje es un procedimiento o una estrategia mejor para solucionar las tareas prototípicas. Y la solución de las tareas prototípicas, pues básicamente es la ejecución, el llevar a cabo esos procedimientos que ustedes han considerado que son clave para su tema. Ustedes mencionan sistemas de representación. Cada sistema de representación pues debe ser clave, pero no profundizaron en eso. La idea es que profundicen en eso porque es el centro de la actividad. Les dije hace 15 días, el centro de la actividad de hace 8 días era uno y se centraron en buena parte en cosas que debieron haber hecho para la actividad 1.1. Pueden hacer todos los ajustes de una actividad en la siguiente. De eso se trata todo esto. Pero no puede ser que se centren muy poco en lo que tienen que centrarse en la actividad. Entonces, en esta actividad en particular, centro grafos de los objetivos. Que hicieron todo el trabajo de reformulación de las expectativas, de los objetivos, las capacidades, las tareas, de acuerdo. Se puede mencionar
cómo lo hicieron, qué fue lo que hicieron en términos de qué cambios hicieron y por qué razón los hicieron, pero no deben centrarse tanto en eso, ¿de acuerdo? No significa que van a menospreciar esa información, porque esa información es la información base para poder hacer el segundo punto, que es la caracterización de los objetivos. Entonces, bueno, vamos allá. Eh, lo de la caracterización de la institución, pues se agradece y quiero dejar marcado algo que va a formar parte de una de las preguntas más adelante. Y es que nuevamente se resalta el uso de computadores en la institución. Y lo que quiero que apunten desde ya es qué papel juega este recurso en las tareas que describieron hoy. ¿Listo? Si hay computadores en la institución, si eso es clave, ¿qué papel juega en la solución de estas tareas prototípicas y en lo que ustedes ven que puede ser clave en el aprendizaje de los estudiantes? Entonces, apúntenselo y ya lo vamos a mirar. La tabla, si quieres, pasa la siguiente diapositiva. Ahí. Esta tabla era la que esperaba en el documento, digamos, de esta actividad cuando presentaron todas las capacidades y los errores. Fíjense que esta presentación es mucho más clara tanto para ustedes como para la persona que los lee, porque están diciendo cuál es la actividad y cuál es el error asociado. En cambio de usar solo etiquetas, o bien sea la etiqueta de la capacidad o bien sea la etiqueta del error. Pero no solamente es para quien los va a leer, sino, como yo les dije desde el principio del módulo, esto es importante para ustedes, porque cuando ustedes estén en el módulo 5 también van a usar esta tabla. Y entonces va a ser muy fácil para ustedes ubicar cuál es la capacidad y cuáles son los errores asociados. Y de tantas veces que van a leer esto, pues va a suceder como sucede con muchas otras cosas, que ya no va a ser necesario ver la tabla, sino que ustedes lo van a tener presente y lo van a recordar con más claridad. Y en términos de modificaciones, pues va a ser mucho más sencillo hacer modificaciones en esta tabla y luego pasarla a otros listados que ya hablaremos al final de la sesión. En cambio de estar escribiendo solo etiquetas, después ir a un listado y buscar qué es lo que significa esta etiqueta y devolverse a cambiar la etiqueta y entonces se convierte en un trabajo bastante desgastante y es ir y venir en diferentes tipos de documentos. Entonces, me parece muy bien que tengan esta organización y mi recomendación es que la mantengan y ya más adelante les doy un poquito más de detalle de cómo organizar sus documentos, que yo espero que los estén organizando así, pero digamos, quiero verificar que lo estén haciendo. Vamos a las capacidades acá. Entonces, pregunta, un ejemplo de la evidencia de la capacidad C2, ¿cuál sería? En términos, o mejor, en el contexto de las tareas. Piénsenlo cada uno de ustedes tres. Sí, un ejemplo de la evidencia de la capacidad 2. ¿Listo? Entonces, en el contexto de las tareas, lo que quiero decir es lo siguiente. Como hablamos desde el inicio del módulo, y esto lo reforcé hace 15 días, la idea es que ustedes tienen una tarea prototípica y la resuelven y van apuntando los pasos de la solución. Cada paso de la solución les generó un listado de capacidades. ¿Listo? Entonces lo que quiero que hagan es, si no lo tienen en este momento tan fresco, que vayan a sus apuntes de la solución de la tarea que quieran, de donde salió esta capacidad 2 y me digan cuál es la evidencia en términos de esa tarea. ¿Listo? Tómense un momento entonces, o si eh, ya tienen la respuesta, entonces quiero escuchar cuál es el ejemplo, por favor. Profe, qué pena, ¿me puede Profe, repetir la por tarea? ejemplo, yo de ¿Quién? la 1.1 Ah, Sí, ok. sigue. sería, profe, la que nosotros mencionamos del costo del costo y kilo, Ok, costo y envío. dame el ejemplo. Profe, lo que pasa es que aquí aquí tenemos dos situaciones. Esa capacidad 2 no se puede hacer sin tener presente la capacidad uno, porque en la capacidad uno necesitamos, si bien dentro de la situación tenemos muchos aspectos dentro del contexto del problema, es importante que el estudiante identifique esos datos que se presentan, es decir, primero debe identificar
que hay un costo y que hay y aquí unos kilos de envío por esos paquetes. Por ejemplo, acá no le vamos a preguntar al estudiante cuánto mide el paquete. Acá lo único que nos va a interesar es cuánto pesa ese paquete, ¿cierto? En ese sentido, respecto a cuánto pesa ese paquete, entonces el estudiante esperamos que dentro de una capacidad 2 él establezca esa relación de la dependencia del costo en función del kilo del paquete, ¿cierto? Sí, Entonces, cuando el estudiante realiza el proceso contrario, es decir, no, es que el peso va a depender del precio y pues entonces uno dice, no tendría sentido el relacionar ello, porque entonces respecto a los datos que el estudiante puede dar, él puede preestablecer una relación entre envío a peso y no directamente desde peso envío, que sería esa parte donde uno dice, entonces el estudiante estableció y caracterizó las dos variables, precio y kilo, respecto a la dependencia o independencia que ambas tienen. de acuerdo. Te entiendo todo lo que me dices, pero quiero que me respondas de una manera muy concreta cuál es la evidencia de esta capacidad. O sea, me acabas de explicar el contexto de la tarea y me acabas de explicar lo que esperas que el estudiante haga, pero en esa explicación mencionaste muchas cosas que esperas que el estudiante haga. ¿Cuál de esas Bueno, cosas profe, es bueno, lo que no. el estudiante, espérame, Sí, cuál de esas cosas es lo que el estudiante deja por escrito para que cuando tú lo veas puedas ponerle un chulito a esta capacidad 2 y decir, el estudiante caracterizó las variables según su relación dependiente o independiente? ¿Qué es lo que el estudiante hace claro. de manera concreta? Sí, decir que el costo depende de los kilos. Ok, listo. Vale, muchísimas gracias. Tania. No, habla con el... espérate que vamos a tener ese problema aquí, pero ya, dale. Profe, cuando nosotros quisimos que algunos estudiantes míos y de Gilmar, en este caso se nos da la oportunidad de tener chicos de grado décimo, les pedimos el favor, décimo y once, les pedimos el favor que resolvieran la tarea. Ellos lo primero que hacen es entender los datos del problema, como X peso por paquete y Y, literalmente escriben Y, costo por peso por paquete. Entonces, y luego crean la representación simbólica. Pero antes de la representación simbólica, lo primero que ellos hacen es decir qué es X y qué es Y. Entonces, dos variables y ellos explican qué son esas dos variables y cómo una depende de la otra. Y eso es caracterizar. Para nosotros fue así. Lo que quiero es que quede muy claro, obviamente, entre ustedes primero, qué significa la diferenciación. Porque me parece que está escrita de una manera general en términos de qué significa caracterizar. Entonces, que cuando ustedes estén a mitad del módulo 4, sea, en unas 6 semanas, estén ustedes viendo esta capacidad de caracterizar las variables según su relación dependiente o independiente. O sea, sería más bien como un describir. Es lo que nosotros Lo explicamos. que yo, o sea, O, no, no quiero que en este momento me, me expliquen qué es lo que va a significar, sino quiero que ustedes tomen nota de qué es lo que significa para ustedes y cómo van a estar tranquilos los tres de que cuando vean lo que el estudiante hace, puedan ponerle chulito a esta capacidad. es que esto surgió de la resolución de hecho, De dos acuerdo, por eso. problemas, dos estudiantes que hicieron algo muy similar. De acuerdo, lo que pasa es que hay dos cosas, su relación dependiente o independiente. O sea, que están diciendo cualquiera de las dos cosas. Profe, pregunta ahí. O sea, Eh, podemos es- es- Espera, mantener, es- ya, ya. profe, profe, ay, espera, espera. profe, una pregunta allí. O sea, podemos mantener la misma capacidad que
describimos allí, la situación va a estar en que nosotros tengamos muy claro cómo la evidencia en el papel o la evidencia en el producto del estudiante, sepamos a qué capacidad es. ¿Eso está claro? O sea, desde que sea una acción medible, pues una acción medible, no una acción observable desde nuestra implementación. Profe, si de pronto está hablando, no se le está escuchando. Dinámica. Ya, pero interrúmpame por favor rápidamente cuando quiera. Lo que estaba diciendo es, Gilmar, voy a repetir lo que dije. Sí, tienes razón, debe ser claro para ustedes, pero ojo porque la palabra caracterizar es muy general. Estaba describiendo un ejemplo. Cuando yo pienso en caracterizar algo, me imagino un listado de cosas que son el listado de las características de ese algo. Si yo pienso en caracterizar a los estudiantes, estaba diciendo, yo puedo decir, voy a caracterizar los estudiantes por sus edades, su grupo familiar, su condición académica, diferentes cosas, cuestión socioeconómica, y ahí ya llevo cuatro cosas, ¿sí? Esas cuatro cosas las puedo evidenciar, pero son ya cuatro, y esas cuatro cuestiones forman parte de la caracterización. Entonces, cuando veo caracterizar las variables, me imagino un listado de características. Y como lo que queremos ver aquí es una evidencia que sea fácil de reconocer por ustedes, pues me cuesta un poco pensar en que en 5 semanas o el próximo semestre, cuando ustedes tengan una tarea y vuelvan a capacidad 2 caracterizar las variables según su relación dependiente o independiente, pues tengan tranquilidad de decir sí o no. Aparece la capacidad 2. Entendido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando las capacidades son muy generales, ahí puede caber cualquier cosa. ¿Qué implicación va a tener eso más adelante? Que las capacidades van a funcionar como una lista de chequeo. Pues realmente van a ser las secuencias de capacidades, pero las capacidades van a ser como una lista de chequeo. Y cada uno de ustedes tres, cuando se reparta el trabajo de calificar las tareas de los estudiantes, va a tener que decir si la C2 aparece o no aparece. Y si no hay claridad en cuál es la evidencia, puede ser que para Tania sí apareció, pero para Gilmar no apareció, pero para Paola es una situación compleja porque parece que sí, pero parece que no. Entonces, ¿cómo van a evaluar a los estudiantes con tres reglas diferentes? La de Tania, la de Gilmar y la de Paola. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es ponerlos en situación más adelante. Si esto no es claro, el afectado va a ser el estudiante por la evaluación que va a recibir. Entonces, estos van a ser los criterios. Todo esto se va a convertir en criterios de evaluación más adelante. Pero insisto, esos criterios de evaluación se van a verificar con lo que hace el estudiante, con lo que es observable, no con mi sensación, no con mi interpretación. Profe, yo creo que nosotros sí lo tenemos claro. Lo que pasa es que no utilizamos bien la palabra caracterizar. De acuerdo. O sea, porque de hecho esa capacidad surgió de las soluciones de los estudiantes, cuando veíamos que describe X y describe Y.
para luego proceder a a lo simbólico. Entonces, yo creo que es más como la palabra caracterizar. ¿De acuerdo? Lo pensábamos más como, yo creo que dándole sentido a describir. Vale, pues se ponen de acuerdo Sí, nuevamente entre los sí, tres. ¿Listo? O sea, la idea es que se pongan de acuerdo sí, y la idea es que no se complique esto más adelante ok. y que cuando estemos en las actividades, en las tareas de aprendizaje, entonces yo les diga, ¿pero qué significa esto? Y el primer pensamiento que pase por sus cabezas sea, ¿y por qué no nos dijo esto cuando le dijimos que esto era caracterizar? Ok, Que eso va a suceder inevitablemente, listo. ¿vale? Porque a los cuatro se nos van a pasar cosas y en algún momento lo vamos a ver. Hoy no, es posible que dentro de 8 días sí, y dentro de un mes otra vez. Pero la idea es que si vemos algo que podemos arreglar, pues de una vez comencemos a pensar en eso. ¿Listo? Vale. ¿Qué implicación tiene una O en una capacidad? Pues que está dando opción a dos cosas. Entonces, si hay una O, pues se puede separar en dos capacidades. ¿Sí? Puede hacerlo de una manera o de otra manera. Pero si lo que quieren decir aquí, que es lo que yo entiendo que quieren decir, es que, como yo lo veo, una cuestión de dependencia implica la independencia de manera implícita. O sea, si un estudiante es capaz de identificar la dependencia, pues al escribir el resto de la ecuación, pues ya está marcando la independencia. O sea, no voy a decir son dos cosas separadas, sino que si se da una, entonces está la otra. ¿De acuerdo? Entonces, en términos de proposiciones, eso es un ejemplo muy claro. Entonces, eso deben también tenerlo ustedes claro al momento de hacer la evaluación, porque un estudiante puede escribir una ecuación en que no sea y igual a x, sino que sea x igual a y, por la razón que sea, por cómo abordó la situación, cómo hizo la Sí, sí, representación. cambiar. Y eso no va a estar mal, ¿de acuerdo? Entonces, si eso está claro, bien. ¿Cómo así? Profe, una pregunta. O sea, no está bien poner el o, porque hay opciones para dos partes. O sea, ahí no está bien descrita porque lo que nosotros queremos es decir, cómo a partir de la independiente le explica la relación de esa independiente en la dependiente. Vale. ¿El o va a existir realmente acá? ¿Que haga una cosa o que haga la otra No, al mismo tiempo. al mismo tiempo? Ok, Cuando ya se pone entendí. un o, están dejando una opción. Ok, listo. O puede ser de esta manera o puede ser de la otra. El estudiante podrá identificar la independiente, pero no la dependiente. Pues en principio se dan las dos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que puede suceder? Que aparezca un error. Que el estudiante escriba la independiente, pero no la dependiente. Entonces eso establece la variable dependiente como independiente y viceversa. Bueno, ahí es una confusión entre las variables, pero puede ser un error, pues que eso ustedes ya lo ven con sus tareas y podrán decir si tiene sentido o no que un estudiante solo escriba el valor del envío. Pues digamos que no. Como variable. Si Sí, solamente lo deje ahí, pues no. Se espera que el estudiante relacione pues los datos que aparecen ahí. Pero no. repito, eso lo da, es la experiencia que ustedes tienen con sus estudiantes en la solución de las tareas. ¿Vale? Bueno, seguimos. ¿Tú ibas a decir algo, Paola? Perdóname, sobre esto. ¿No? Listo. Mm, Vamos a las tareas prototípicas. Entonces, nuevamente acá les hice comentarios en los documentos anteriores sobre el requerimiento de las tareas. Es importante que desde ya dejen explícito el requerimiento. ¿Qué es el requerimiento? Es qué le están preguntando al estudiante, qué le están pidiendo al estudiante que haga. Entonces, lo leemos otra vez. Entonces, una empresa de mensajería cobra un valor fijo por el servicio de recogida del paquete y un valor adicional proporcional al peso del paquete en kilogramos. Bien, me están poniendo en contexto. ¿En dónde estamos? En una empresa de mensajería. ¿Qué es lo que hace la empresa? Cobra. ¿Por qué? Por estas cuestiones. Se Listo. va a hacer esto. Un día se registraron los siguientes cobros. Punto. Por un paquete de 2 kilogramos se cobró 18.000 pesos y por un paquete de 5 kilogramos se cobró 30.000 pesos. Luego, el gerente quiere un modelo que permita, déjame ver,
a los clientes calcular con anticipación el costo de enviar cualquier paquete según su peso. ¿Ok? ¿Qué hace esto? ¿Y qué tengo que hacer? El estudiante Entonces, debe yo tengo como hacer por el estudiante gerente. que pensar, o sea, lo que están diciendo es que yo tengo que ayudarle al gerente, Sí, soy yo el que va a hacer ese cálculo, tiene que hacer ese al proceso. profesor. Teóricamente eso es lo que queremos. Claro, pero el requerimiento debe ser explícito, Ya. ¿sí? Y puede ser tan sencillo como ayuda al gerente a encontrar el modelo. Ya, ¿qué es lo que va a hacer el Sí, estudiante? profe, o sea, la cuestión acá es hacerlo explícito, no porque no sepamos cuál es el requerimiento. Sí, de acuerdo. Por eso Exacto. yo estoy hablando de la forma, ¿vale? Y les digo, o sea, o sea, claro que entiendo lo que quieren decir y yo hice la tarea y la hice de diferentes formas, o sea, yo supe qué era lo que tenía que hacer, pero está implícito. Ujú. La idea es que lo dejen explícito, El estudiante. porque aquí ¿qué puede seguir? Aquí puede seguir otra cuestión, puede seguir otra frase del estilo, el gerente encontró esta relación, ¿estás de acuerdo? Y entonces le presentan una tabla con datos y costos y el estudiante lo que va a tener que hacer como respuesta a la pregunta, ¿estás de acuerdo? Pues es hacer un reproceso y hacer una verificación de los datos que el gerente encontró. Esa es una variante de la tarea. ¿Sí ven? Pero un estudiante puede decir, bueno, ¿y aquí qué hago? O sea, falta información. ¿Me van a mostrar lo que hizo el gerente o soy yo el que tiene que hacer las cosas? ¿Listo? Esto va a suceder en el aula y yo estoy seguro que a ustedes les pasa todo el tiempo. Mm. Que para ustedes la instrucción es clara y hay un estudiante que levanta la mano y dice, profe, ¿y qué es lo que tengo que hacer? A ver, pero pues es que ahí dice, ¿dónde, profesor? Pues claro, para nosotros ahí dice, pero es la interpretación del estudiante. Entonces hay que ser lo más explícito posible, ¿de acuerdo? Listo, entonces por la expresión de Paola Gilman sé que les ha pasado. Listo. Em, Como les dije, yo hice esta tarea, la hice de al menos dos formas diferentes. Bueno, algo que ustedes no mencionaron. ¿Usaron ChatGPT o usaron algún tipo de inteligencia artificial para esto o no? ¿Sí? Sí. Vale. ¿Y van a hacer algún tipo de comentario sobre el uso que hicieron de la inteligencia artificial? Pues Gilmar. Si quieren, no, si quieren lo Profe, podemos pues dejar es que, para después de receso. sí, yo creo que esto lo podemos dejar al problema porque realmente, profe, fue un uso muy mínimo, Muy Vale, realmente sí, no fue fue o sea, sí fue relevante, pero digamos que las instrucciones las tuvimos que construir nosotros desde cero. listo, Entonces, perfecto. digamos que como más para pues, la tarea. Vale, lo menciono porque se me olvidó mencionarlo al principio, pero lo podemos hablar después de receso. Pero yo, después de hacer un par de intentos de solución de tarea, le puse esta tarea a ChatGPT y le pedí que la solucionara. Al menos me presentó cuatro formas diferentes de solucionarlo. Después, ¿m? No me detuve a ver cuáles fueron las cuatro formas, simplemente pues me presentó cuatro formas, las vi muy rápidamente. Dos de esas pues coincidieron con las dos que se me habían ocurrido, pero pues me Ay, presentó otras dos maneras posibles de hacerlo. Pero entonces a lo que voy es que cuando yo lo hice, y esto se los dije hace 15 días también, eh, pues lo que me llevó a hacer la tarea fue usar una expresión algebraica y entonces encontrar cuál es un valor constante, cuál es un valor variable. Entonces sí pensé en variable, pero como en ese sentido. Y lo que quiero decirles es que en ese momento, de hace 15 días que hablamos de esto, y en el momento en que hice esta tarea viendo el documento borrador, pensé en lo mismo, y es lo siguiente. La idea de función y la idea de relación estuvo siempre implícita, no explícita. Con implícita quiero decir que efectivamente tuve que ver cuál es un valor constante, cuál es un valor variable que va a depender de otro valor y que la relación que se establece entre ese valor del que se va a depender va a generar un nuevo valor que es el costo total. Entonces, fíjense que en este razonamiento que es el que ustedes sé que esperan de sus estudiantes, esa relación
se da de manera implícita en el sentido de no estoy viendo un conjunto explícito como punto de partida y un conjunto explícito como conjunto de llegada. Yo lo que estoy viendo es punto a punto. Y ver punto a punto es qué valor pongo en la variable y qué valor voy a obtener como resultado del costo total, que sería el resultado de la función cuando evalúo esa variable. Pero si sigo haciendo eso punto por punto, pues lo que estoy haciendo simplemente es encontrar valores que pueden ser valores independientes. Con independientes quiero decir como valores aislados, más bien. Entonces, para un estudiante puede ser, pues esto cuesta en esta situación, esto cuesta en esta otra, esto cuesta en esta otra, pero no está viendo lo que yo entiendo que ustedes quieren que vea y es el conjunto dominio, el conjunto codominio o el rango. O sea, eso no se ve de manera explícita. El estudiante ya debe saber Eso eso es lo que si quisiera hacer una reflexión sobre cuál es la Y relación. tiene que hacerse explícito eso, porque eso sí es muy importante en nuestras capacidades. Entonces, allá voy. ¿Qué es lo que ustedes quieren que el estudiante aprenda? O sea, es que el estudiante, profe, es que de por sí eso sería dentro de las tareas prototípicas, también está esa identificación del dominio y el rango, porque es que nosotros entendemos la noción de relación, la entendemos como un conocimiento antes de la noción propia de función, pero es que pero es que lo que es el dominio y el rango son propiamente la función y son tareas que nosotros queremos que el estudiante realice, perdón, son capacidades que queremos que el estudiante adquiera en el desarrollo, pues, en el desarrollo de la unidad didáctica. Porque Vale. no es lo mismo hablar de relación, hablar de función, porque en función necesitamos ya desde el dominio y el rango una generalización de valores. Porque si no lo hacemos así, pues entonces la unidad didáctica quedaría reducida a decir, represénteme esto, pero si no, es que él lo puede representar, pero de ahí a representarlo e interpretarlo a partir del dominio y el rango, pues ya hay muchos elementos asociados. Vale, Gilma, perdón, reacciono de una vez. Entonces, ¿qué quieren decir con el gerente quiere un modelo que permita a los clientes hacer ese cálculo? ¿Puedo, profe? ¿Esa no es la función? Yo. ¿Puedo? Hola, Profe, es que nosotros cuando hablamos de modelo, nosotros lo hablamos desde las representaciones, porque es que el estudiante, o al menos desde como lo pensamos, el estudiante puede hacer la generalización desde la simbología, es decir, mx más b, ¿cierto? O el estudiante también, pues, como lo hicieron algunos estudiantes, es que empezaron a construir una tabla de valores, que también está bien. Y hay otros estudiantes que entonces, bueno, encontraron una tabla de valores, pero también aparte de esos pares ordenados, imágenes preimágenes, también construyó su tabla, que también es otro modelo. Cuando hablamos de modelo en este caso, nos estaríamos remitiendo directamente a esos sistemas de representación. Ok, pero Tania quería decir algo acá. Yo, profe. Es que yo creo que nosotros lo hacemos implícito porque cuando hacemos no todas las relaciones son funciones. Bueno, para nosotros ya lo Sí, de tenemos acuerdo. clarísimo. Entonces, cuando hablamos de una regla de correspondencia, hablamos de la función explícita que hay. Y cuando el estudiante es capaz de describir esa regla de correspondencia, entonces ya sujeta que es una función y que la función tiene unas partes. Entonces ahí es donde para nosotros es muy importante que en esa regla de correspondencia hay un dominio, hay un cominio y hay un rango. De acuerdo. Y A eso, eso me refiero con que eso está, como yo abordé las tareas, está implícito. ¿Sí? sí, Entonces, por eso pregunto, ¿qué es lo que quieren que el estudiante aprenda? Eso es lo que va a aprender con su unidad didáctica, es lo que yo entiendo. es que esta parte se hace evidente con el objetivo 2 cuando él verifica la invertibilidad. Ay, se me fue la palabra. Sin Sí, la función vertibilidad. Pero, invertible. pero fíjate que si lo pones como objetivo 2, No pertenece. pues digamos que lo que necesita el estudiante para abordar las tareas del objetivo 1. No, me expresé mal. Es decir, Si no, no sé. Vale, no sé, Tania, si estamos
si estaríamos entrando, pues particularmente yo no veo incoherencia, porque yo, por ejemplo, el modelo mental que yo me he realizado respecto a la relación entre el objetivo uno y el objetivo 2 es que en el objetivo uno todo lo que tiene que ver con los elementos de una función, rango, dominio, codominio, imágenes, preimágenes y sistemas de representación estén tan claras que para el objetivo 2 teniendo presente ya esas representaciones como tareas rutinarias, el estudiante tenga la capacidad de argumentar la invertibilidad o no invertibilidad de una función. De O acuerdo, sea, lo que vamos acá es que nosotros en el objetivo uno queremos que el estudiante afiance esos conocimientos desde las funciones, es decir, trabajar todo lo que tiene que ver con los elementos de la función a partir de la construcción del modelo o representación de un problema, como sería este caso. de acuerdo. Yo lo entiendo así. Así lo he entendido con lo que han presentado hasta ahora los objetivos. Eh, Hago las preguntas es con respecto a la solución de las tareas, pero creo que si avanzamos un poquito lo vamos a entender un poco mejor, ¿vale? Y, Entonces, profe, no se puede crear, por ejemplo, cuando el estudiante dice que la X puede ser cualquier peso. eso es lo que ustedes me van a responder con las preguntas que voy a hacer ahorita. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, si quieres, sigamos. Bueno, aquí hubo un problema de etiquetas de las tareas. Aquí, pues esto no fue tan claro porque tuviste que saltar. Es que este es el T2.1 y esta es la T1.2. Por eso, Es entonces que ahí, es cuando vale, pero entonces con cuidado. La idea es que ustedes tengan tiempo para preparar la presentación. ¿Listo? Entonces, claro, este tipo de situaciones lo que da cuenta es de la improvisación que pueden tener al momento de organizar la presentación. Pero es cuestión de cójanlo con calma, una revisión rápida, de pasen diapositiva por diapositiva, van verificando. No es hacer la presentación formal, sino es hacer una lectura rápida de diapositiva a diapositiva y ver si esto está en orden, si tiene sentido o no. ¿Listo? Bueno, entonces aquí esto fue un poquito confuso, pero bueno. Vamos a los grafos. Grafo de la tarea 1.1. Y seguimos con nuestra grafo de conversación. caminos o grafo Ahí, de los caminos. Bueno, entonces, primeras cuestiones. Esas son cuestiones de forma que pueden implicar problemas de fondo. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones de forma? Las cuestiones de forma es que, o son más bien, que aquí yo vi errores, grupos de errores que están entre capacidades. Yo sé que en algunos ejemplos y contraejemplos esto está presentado para ustedes de parte de nosotros, pero esto lo aclaré la vez pasada. Ese error 789, ¿a quién le corresponde? ¿A la capacidad 6 o la capacidad 7? ¿Vale? El error 22, 23, 28, 29, ¿a quién le corresponde? Ese grupo de errores. No, a la capacidad 15 o a la capacidad 18. Entonces, ¿por qué no puede estar entre los dos? Porque eso sería gracioso. Pues porque no se sabe si es un error en el que incurre el estudiante al hacer el C6 o el C7. Están anticipando el error que puede incurrir, en el que puede incurrir el estudiante en la capacidad 7 o es un error de la capacidad 6. ¿Sí? Entonces, son los dos, o son todos los errores pertenecientes a la capacidad C6 o a la capacidad 6 solamente le corresponde el 7 y el 8 y 9 a la 7. ¿Sí? Entonces, esta, digamos, complicación de forma puede afectar el fondo cuando ustedes hagan el análisis de las tareas que hacen los estudiantes. Cada grupo de ¿Mm? errores solo puede pertenecer Entonces, la idea es que puedan decir qué error le corresponde específicamente a qué capacidad. A la Y capa. cuando se hagan ajustes, pues entonces yo voy a saber exactamente qué ajuste voy a hacer. Y Disculpe, profe, ¿puedo preguntar algo? ya, de un momento. Y regreso al esquema que me parece importante que lo mantengan de la tabla de capacidades y errores. Que a cada capacidad enfrente están los errores que le corresponden. Entonces, si yo tengo que hacer un ajuste, me voy allá, hago el ajuste y después me voy a mi listado si actualizo mis listados.
Pero este tipo de representación en donde no se sabe qué le toca a qué cosa, pues puede complicar un poquito la situación más adelante. ¿Por qué? Porque esto se va a Me convertir tengo en una pregunta. de capacidades y después eso se va a convertir en los criterios de evaluación, señor. A ver, perdóname, Tania primero. Yo me tengo una pregunta. Porque pues en los documentos de apuntes, porque nosotros encontramos muchos grafos en donde hay capacidades sin errores. O sea, eso en algún momento puede suceder o simplemente fue cuestiones que no se abordaron o no se cuestionaron en su momento. En el documento de los apuntes, hasta donde yo recuerdo, está la explicación de qué capacidades no tienen errores asociados y son las capacidades de Ah, decisión, ¿sí? Y sí hay listo, no. grafos que no tienen errores, pero esas capacidades o secuencias de capacidades son secuencias de capacidades de decisión, que tengo aquí apuntado ese comentario también con respecto a sus grafos. Profe, ahí me iba mi pregunta. Listo, es por... Pero Sino mínimo, que, bueno, yo eso, pero la verdad, por mi parte, a mí se me pasó por alto. O sea, yo creo que yo lo había leído más desde esas capacidades de decisión. Yo lo había leído, es como lo que me antecede antes de empezar a resolver el problema, Sí, ¿cierto? Yo lo había leído desde esa forma. Y en ese sentido, pues dentro de las mismas capacidades de decisión creí, pues, o consideramos que de que de todas formas se podían tener errores y efectivamente nosotros, por ejemplo, un estudiante al identificar una variable, pues entonces yo le decía a Tania, pues es que no falta el estudiante que diga que es que ahí me están relacionando el volumen de envío. Pues, o sea, puede decir, y eso puede caer en un error en donde un estudiante pues recalca otra variable que no corresponde. claro, pero Pero, fíjate, bueno, pero en esta- perdóname, pero fíjate que en esa descripción que acabas de hacer, el error está asociado a un procedimiento, sí, no de decisión. ¿sí? Que fue seleccionar la variable, digamos. Tania. Pero es que yo creo que pues sí hay capacidades de decisión en nuestras capacidades. Mm, Entendiendo que todas las capacidades tienen un error asociado, no todos los errores deben aparecer. Es que nosotros en el borrador, pues si bien no hicimos un trabajo arduo de esa parte, en un comentario el profe nos dice, hay muy pocos errores asociados. Entonces nosotros nos pusimos a revisar capacidad por capacidad y entonces le dimos sentido al camino uno, por ejemplo, que era lo simbólico. No tomamos todos los errores, pero sí tratamos de que Lo estuvieran más más importante es vale. En los grafos deben estar los, todos los errores, todas las capacidades. todos los errores. Sí, Espere, otra, espere. a ver, De ese las, es mi grafo. Aquí la pregunta sería, la capacidad 3, ¿cuál es y por qué no tiene un error asociado? o sea, sí tiene un error asociado. Entonces, ¿por qué el error asociado no está en el grafo? Solo se podría justificar que no esté porque es de decisión o porque Mm, si fuera decisión, te diría, ¿cuál es la decisión que toma? Y si es de decisión, al menos después de C3 deberían existir dos caminos, porque cuando tú tomas una decisión es una cosa u otra, si fueran dos opciones. Entonces, la secuencia de decisión se ve en el grafo clara cuando hay bifurcaciones. Entonces, yo puedo tomar una decisión de hacerlo de una manera o de hacerlo de otra. No es, a ver, esto, si fuera ya, una ya, ya, secuencia sí. de decisión y sigue un solo camino, lo único que se me ocurre en este momento es el estudiante tomó la decisión de no continuar, pero pues eso no es algo que queremos meter aquí porque el no continuar no forma parte del objetivo. El no continuar forma parte de las expectativas de tipo afectivo, por ejemplo. ¿Por qué no quiso continuar? Pues porque no se sintió cómodo para abordar la situación y yo puedo justificar por qué no continuó el estudiante, pero eso no es una secuencia de decisión. La secuencia de decisión se da cuando el estudiante tiene alternativas diferentes para continuar con la tarea.
¿Dónde se ve esto con claridad? Cuando ustedes presentan los sistemas de representación. Entonces, ¿dónde debería existir una secuencia de decisión? Sería la secuencia C13, ¿sí? Exacto, sí. ¿Por qué? Porque en C13 el estudiante tiene ¿cuántas opciones para continuar? Tiene tres opciones. Se puede ir por C14 o por C15 o por C19, ¿sí? Y voy a usar el ejemplo que Gilmar presentó hace un momento. El estudiante puede hacer una tabla de valores o el estudiante puede construir una expresión. Entonces, fíjense que en ese punto hay dos opciones al menos. En el grafo debería quedar explícito en qué momento el estudiante puede pensar si construye una tabla o si hace un listado de valores. Profe, pero por ejemplo, en la figura 2 en los apuntes, hay un grafo de los caminos de aprendizaje de la tarea T3.1. Compártanlo en la pantalla y la miramos. Sí, acá lo tengo. Página. Ese es capítulo. Ah, bueno, sí. Este, camino, figura 2. Sí. Grafo de los caminos de aprendizaje de la tarea 3. Con lo que el profe está explicando, para mí no es claro acá. Pues sí, cuando en el 59 no hay un error asociado y parte a tres caminos, Espera, ¿cierto? ¿qué figura estamos viendo? ¿La 11 o la La 12? 12. 12, allá. La capacidad, este es el grafo de los caminos. Ajá. La capacidad 59, o sea, debe ser de una capacidad de decisión donde el estudiante tiene tres caminos diferentes. Sí, Pero, por ejemplo, ¿por qué la C40, C12, C27 y C39 no tienen errores asociados? de acuerdo. En algún lugar de los documentos estamos explicando cómo es el proceso, digamos, de construcción de esto. En algunos casos dejamos explícito que no hay esos errores asociados, pero que no es la manera de hacerlo. O sea, lo que estamos mostrando es cómo se construye naturalmente el grafo. Entonces, después surge la necesidad de agregar errores. O sea, estamos describiendo todo el proceso. No les estamos diciendo cómo se tiene que hacer y cómo debe quedar en cada uno de los ejemplos, porque esta es la descripción de un ejemplo. O sea, es la descripción de tenemos esta tarea y qué pasa así, y qué pasa así, y qué pasa así. Y después están los ejemplos de ahora analicemos esto y nos vamos a devolver a los grafos y vamos a decir, aquí pudimos haber hecho esto, aquí pudimos haber hecho esta otra cosa, aquí tenemos que tener en cuenta esta otra cosa. O sea, es la descripción de la construcción de todo esto, ¿vale? Em, en la mayoría de los casos en el documento de los apuntes aparecen las aclaraciones, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es como ustedes deben tenerlo listo, su trabajo me refiero, sino es la manera en que les estamos describiendo el procedimiento, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué quiero decir es? ¿Que falta un error en ese uno? Sí, tienes toda la razón. ¿Que es una contradicción lo que estoy diciendo de todas las capacidades deben tener al menos un error? Tienes toda la razón. Okay. Entonces, ¿es una contradicción? Sí, te estoy dando la razón. Sí es una contradicción. Si fuera estricto, diría, Pero es igual es algo que no vamos a hacer. ¿sí? Sí, Pero en el contexto de la descripción del documento sí. está como ustedes lo están haciendo. O sea, forma parte del proceso, ¿sí? Entonces, lo que queremos transmitirles es, esto es un procedimiento. Tenemos procedimientos y herramientas. El grafo, digamos, es como una herramienta y es como mostramos de otra manera lo que queremos que el estudiante sea capaz de hacer. Una manera es el texto del objetivo. Esta es otra manera. O sea, aquí lo que estoy haciendo es representando ese texto de otra forma en la que estoy haciendo explícito una serie de pasos de procedimientos, que eso usualmente no se hace. Y no esperamos que ustedes lo hagan de aquí en adelante para todas las cosas que vayan a hacer con sus estudiantes. Pero si uno tiene en mente esto, pues ya va a funcionar diferente. Gilmar, habías dicho algo, perdón, no te entendí.
No, profe, que pues que igual eso es algo que ya sería de nosotros tener presente en esa organización, porque, porque igual, es como lo dice el documento, igual cada capacidad tendría su error. Pues yo fueron muchas cuestiones como lo entendí, digamos que acá la cuestión no va no va tanto en, de Es, fondo no lo entendemos así, sino que de forma como que no lo Ya, supimos organizar por esa confusión, pero digamos que para mí me queda supremamente claro de que vamos por buen camino, pero que hay que mejorar como algunos detalles respecto a la forma en cómo leemos nuestras capacidades y errores. sí, listo. Espera, Tania. Es que yo iba a complementar lo que dice Gilman, porque lo que nosotros tratamos de hacer es que para nosotros estos errores son muy importantes, los que están acá en el grafo de caminos. Lo que hicimos es, eh, tratamos de hacer la regularidad entre lo presentado en el documento y que íbamos a presentar nosotros. Entonces dijimos, por ejemplo, el que está entre el E5 y 6, guión 6, que está entre la C4 y la C5, es porque la E5 hace la C4 y la E6 es de la C5. Para Vale, nosotros, ese es como dos errores importantes, pero de dos capacidades vale. diferentes. Entonces voy a intentar ayudarlos acá. La presentación no debe generarles más trabajo. ¿En qué sentido? Que si ustedes este grafo lo tienen muy bien hecho en el documento final, pues ese mismo grafo es el que van a presentar acá. ¿Que quieren destacar estos dos errores porque son muy importantes? Te vas a opciones de la presentación, seleccionas figura, seleccionas un rectangulito, pones un rectángulo encima de estos No, no, errores. no, así está en el trabajo final. Entonces no entiendo qué quieres decir con que aquí no está todo porque aquí quisieron resaltar los errores. No, no, yo lo que quise decir fue que para nosotros la capacidad 4 y capacidad 5 tienen dos errores importantes, pero al tratar de que no todas las capacidades tuvieran errores, lo que hicimos fue una relación entre la capacidad Vale, 4 y entonces capacidad fíjate 5. que hiciste o hicieron algo que no corresponde a lo que tenía que hacer. Al tratar de que no todas las capacidades, eso no es lo que tienen que hacer. No tienen que tratar de evitar errores o no tienen que no registrar errores. Al contrario, tienen que registrar todos los errores que tengan. Listo, ya ¿Sí? quedó más claro. Sí, Listo. obvio. Sí. Vale, entonces aquí en la C13 para hablar de la secuencia de capacidades de decisión. Entonces, C13, si tiene errores, no es una capacidad de decisión. ¿Por qué no? Porque, como ya lo mencioné antes, las capacidades de decisión o las secuencias de capacidades de decisión, pues es simplemente un punto en el que el estudiante ve qué información tiene y tiene que tomar decisiones de cómo continuar con esa información. No significa que todos los estudiantes, si tienen tres opciones, tengan que hacer las tres opciones. Tienen que hacer una de esas, por eso es decisión. Pero el error no puede estar en la toma de la decisión. El error está antes de tomar la decisión o después de tomar la decisión. Pero el punto de tomar la decisión no es un error, Listo, ¿sí? entendido. Entonces yo me como este alimento o me como este otro alimento. Pues yo en ese momento no sé qué va a pasar si me como uno u otro, ¿sí? Solamente lo menciono. Simplemente voy a decir cuál voy a tomar. Escojo un alimento. Me cayó terrible ese alimento. Ujú. Sí, Entonces me equivoqué. Pero ¿en dónde me equivoqué? Al momento de tomar la decisión es cuando me doy cuenta que me equivoqué. No, me di cuenta que me equivoqué después de tomar la decisión, o sea, con el siguiente procedimiento. Entonces el error asociado debe estar asociado a ese procedimiento, no a la decisión. Por eso las claro. decisiones no tienen errores. ¿Listo? Sí, profe. Vale, entonces para que lo revisen ahí. Bueno, entonces esto ya está. Ay, ¿qué pasó? Esto sí. Em, ya. Una cuestión importante acá. Yo sé que hay muchas etiquetas, aparecen muchas etiquetas, capacidades,
etiqueta para la tarea, qué etiqueta para una tarea que diferencie de la otra, que si la tarea es de este objetivo y no del otro, entonces la etiqueta tiene que ser diferente, entonces que al fin cómo es, que si es tarea 2.1 o 1.2, que qué va primero, si el objetivo, si la tarea, que tengo capacidades, entonces otra etiqueta, que tengo errores, entonces otra etiqueta y ahora otra para las secuencias y otra para conocimientos previos, o sea, hay muchas etiquetas, pero esto tiene un propósito y es poder diferenciar la información y poder organizar esa información. ¿De acuerdo? Ese es el propósito de las etiquetas. Que si hoy el listado de capacidades es C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y resulta que con motivo de lo que hablamos hoy, la capacidad C4 ya no va. El uso de etiquetas lo que va a facilitar es que C4 se va a eliminar y no van a reetiquetar las cosas, entonces ahora C5 pasa a ser C4 y C6 pasa a ser C5. No, simplemente se elimina la C4 y el listado de capacidades va a ser 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, al eliminar una etiqueta, lo que estamos haciendo es sacamos la información, no tenemos que reemplazarla. Ah, ya, ¿Sí? eso nos ha costado mucho. Entonces no hay que reemplazar, no hay que reenumerar. ¿Por qué no hay que hacerlo? Porque imagínense ustedes que tengan este grafo, que eliminen C4 y que hayan reetiquetado a C4 y que ya el listado, pues el C4 no corresponde al C4 que tenía este grafo, sino ahora corresponde a otra cosa. Entonces se van a pegar una complicada terrible, porque no van a saber finalmente qué. Profe, eso no lo habría podido decir hace mucho tiempo. Yo creo que eso es lo que nos ha limitado en nuestro trabajo. ¿En Me dan serio? es como ganas de llorar. Sí, No, profe, porque realmente como reorganizamos esas secuencias de capacidades y esas capacidades, entonces nosotros lo que hacemos es casi que hemos reescrito las capacidades, yo creo sí, que contándolas más o menos unas 6, 7 veces. es que Entonces, esta semana lo que hicimos fue día tras día poner como una tabla de capacidades y volver a hablar, bueno, esta capacidad que es, revisamos el final 3.2, revisamos el final 3.3 y fue muy tedioso el trabajo. Bueno, creemos que logramos una buena lista ya finalmente la que presentamos de capacidades y errores, pero sí habíamos sufrido mucho por eso. Bueno, tengo la sensación de haber hablado de esto antes, pero vale, si no ha quedado registrado solamente en mi imaginario, está bien. Entonces, Bueno, pero em, ya, tengo que revisar porque tengo la idea de que sí hay un lugar en los documentos. en el que se habla de los listados del análisis cognitivo. Bueno, lo revisamos ahora. Ahora en el receso yo lo reviso y les digo si está, en dónde está. Entonces les estaba diciendo que ese uso de etiquetas, pues de manera natural, nos lleva a usar siempre los términos de las etiquetas para referirnos a las cosas que estamos presentando. Pero llega un punto en el que ya no tiene sentido hablar de las etiquetas, porque realmente no estamos hablando de lo que tenemos que hablar. En este caso, por ejemplo, necesitaba escuchar cuáles son los procedimientos a los que hacen referencia con esas etiquetas en el contexto de las tareas. Por ejemplo, ya ustedes han presentado ejemplos con lo que me han explicado de las tareas. Que un estudiante tome esta información y aquí entonces hace esto y aquí lo que genera es esto. Eso es lo que deberían describir acá. ¿Cómo? Entonces, con la secuencia uno el estudiante extrae la información y puede incurrir en dos errores, en que seleccione esta cuestión de aquí o en que seleccione esta otra cuestión de acá. Yo estoy escuchando qué es lo que sucede realmente y estoy viendo S1, E1, E2. Eso es muy diferente a decirles, entonces aquí comienza con S1 y en S1 tenemos el error 1 y el error 2. Y después sigue al S2 y en S2 tiene el error 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Y qué pasa después? Pues que después llega al S3 y en el S3 está el 10 y el 11. Díganme, ¿qué significa eso? ¿Vale?
Sí. Diferente a decir, después de tener esta información en el que se puede equivocar de esta manera o se puede equivocar de esta otra, entonces pasa al siguiente procedimiento en el que puede incurrir en 5 errores diferentes. Y en ese procedimiento es cuando selecciona esta información y la organiza de esta manera. Y ahí se puede equivocar al hacer esto, o al hacer esto, o al hacer esto. Y entonces ya está como que en la mente de todos nosotros, claro, es que está haciendo, ahí fue donde se equivocó. Al escribir ese término, estaba agregando estos valores en la tabla y resulta que este valor que era de la fila lo puso en la columna y por eso ahí se le desbarajustó todo porque ya no fue la dependiente sino la independiente, entonces ahí ya, ¿sí? Pero fíjese que eso es hablar en términos muy concretos de qué es lo que está haciendo el estudiante. La explicación. Y las etiquetas son solamente para que nosotros organicemos nuestra información, ¿vale? Listo. Claro. Entonces, en la medida en que de aquí en adelante esta presentación de grafos se centre en lo que se hace en el contexto específico, les aseguro que para ustedes va a ser mucho más fácil identificar cosas. ¿Mm? Sí, sí. En cambio de hablar de las etiquetas. ¿De acuerdo? Profe, tiene toda la lógica del mundo. No, ¿Listo? de hecho, no, profe, no, hago una moción respecto a eso, y es que ayuda en términos de la presentación, o sea, en términos de lo que, de mi discurso, porque entonces yo ya voy a poder explicar en cualquier momento, solo con esta imagen, qué hace el estudiante y en qué se equivoca. Es decir, digamos que facilita mucho. De hecho, lo bueno es que de aquí para adelante espero que todas las presentaciones sean solo colocar la imagen ahí y el resto que sea nuestro discurso. Exactamente, eso es. Entonces, aquí me lo había apuntado así, para hablar de los procedimientos en el contexto de la tarea. Eso es clave. Listo. ¿Listo? Entonces podemos tener el mismo grafo y podemos hablar del grafo del objetivo, si fuera el caso. Este es el grafo de una tarea. Sí, sí. Entonces aquí en el grafo de la tarea tenemos 3 opciones de solución de la misma tarea. Aquí cometimos un error grave porque este no es nuestro Vale, pero déjalo ahí. en el que estamos. Si este es el grafo de secuencias, pásate, objetivo. del objetivo, entonces fíjense que si yo hablo del grafo de secuencias del objetivo, aquí estoy metiendo las 2 tareas prototípicas. Ujú. ¿Sí? Pero este grafo ya me está dando información de en qué momentos el estudiante va a poder optar por diferentes tipos de solución. Entonces, fíjense que sin saber qué significa en sus listados las etiquetas, yo ya sé que S3 es una secuencia de decisión por 2 cosas. Una, no tiene errores. 2, está antes de 3 opciones diferentes, 4, 5 y 6. O sea que S1 y S2 también serían de decisión. S2 sería de decisión. Y S1 debe tener errores asociados. S1 debería, exactamente. Debería. Listo. ¿Sí? Entonces, S2, si está, si es, mejor dicho, estoy leyendo el grafo como se leen los grafos, Ok. ¿vale? Sí, señor. Sin tener el contexto de sus etiquetas, aquí yo digo, ahí tenemos 2 secuencias de decisión, S2 y S3. Y si me voy a sus listados, debería aparecer en el listado que S3 es una secuencia de decisión y S2 es una secuencia de decisión. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Qué decisión puede tomar el estudiante después de S3? 4, 5 y 6. Y cometer Ah, tantos errores. e incurrir en los errores 6, 7, 8, 10, 15, 23, 48 en ese procedimiento de la secuencia 4, en tantos de la S5 y en tantos de la S6. ¿Qué puede ser eso? Digo, ¿qué puede ser? Pueden ser sistemas de representación. ¿Sí? ¿Qué puede ser otra cosa? Puede ser uso de materiales y recursos. ¿Sí? Entonces el de arriba es con GeoGebra, el de abajo es con bloques lógicos y el de más abajo es con, no sé, con algún otro material. Entonces ya identifico solamente con el grafo que el estudiante va a tener una opción importante en ese punto de las tareas con esos procedimientos. Entonces, ¿qué procedimientos son claves para ustedes con el objetivo 1? S4, S5, S6, S8 y S9. Entonces, tienen 5 procedimientos clave con su objetivo 1. No sé cuáles son, pero el grafo me permite identificar que ustedes ya caracterizaron este objetivo con 5 cosas diferentes. Sí, señor. ¿Sí se dan cuenta lo importante de esto? Y entonces aquí vuelvo a tocar el tema de la secuencia de la capacidad 2 inicial. Caracterizar. Aquí hay 5 cuestiones clave.
Entonces, caracterizar implica un listado de cosas. ¿Listo? El objetivo 2, pues va a ser un grafo diferente. Y si el grafo fuera igual, pues eso ya me da información sin saber qué significan las etiquetas. Pero si el grafo de secuencias de capacidades del objetivo 2 es igual al grafo de objetivo 1, lo que yo podría decirles sin saber qué son las etiquetas es, ojo, están haciendo lo mismo con un objetivo y con el otro. Esta secuencia estaría bien si S14 y S17 son de decisión. ¿Sí? Ese 17 no puede ser de decisión, ¿No? según el grafo. ¿Por qué no? Según este grafo, ese 17 no es de decisión. ¿Por qué? Mm, Recuerda la cuestión clave. Si yo voy a tomar una decisión, se parte. ¿qué sigue? Exactamente, se Mm. parte. En 2, en 3, en 4, ahí no se parte. Ok, ya, ¿Sí? sí. Ahora, ese 17 es una secuencia de llegada a la que puede llegar el estudiante si viene de ese 15 o si viene de ese 16. Que en términos de la tarea, ¿qué puede ser esto? Que ese 15 es la representación gráfica y ese 16 la simbólica. ¿Mm? Y en ese 17 el estudiante, o con la información de la tabla, o con la información de la ecuación, puede decir algo, concluir algo. Sí, es invertible, ¿no? Exactamente, por ejemplo. Sí, listo. ¿De acuerdo? Vale. Dale hacia atrás porque aquí me apunté que es S4. ¿Cuál es el primer grafo? La siguiente secuencia de capacidades. S. Aquí como ejemplo, hay secuencias de capacidades que no tienen errores y simplemente me apunté una. ¿Qué significa S4? Ya te leo. Un momento. Nosotros presentamos en el trabajo 3 tablas donde decimos como las secuencias de capacidades y su descripción. Para nosotros la S4 es construye imágenes a partir de la regla de correspondencia. Ok. Entonces no tiene errores asociados. Sí, debería. Vale, entonces lo mismo. Ya lo comenzamos con las capacidades. Sí, Todos los errores que aparezcan deben estar tanto en el grafo de capacidades como en el listado de secuencias de capacidades. Listo. Pregunta entonces ahora sí, para que cualquiera de los tres o los tres me responda. ¿Qué se hace en el computador? ¿Qué de todo esto que está aquí es lo que se va a hacer en el computador? la representación manipulativa. ¿Pero en dónde está eso? Aquí en el grafo. Esa es En la la S8, profe. En la S8. S8. Ok. ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante ahí? ¿GeoGebra? Sí, GeoGebra. Ingresar la representación simbólica para luego interpretar los valores o sea, ya, ingresar la representación simbólica en S8 para en S9 ya interpretar esos datos en función del problema, interpretar, perdón, la representación en función del problema. Ok. Vale. Aquí, para adelantarme un poquito las cosas y que lo tengan en cuenta. Espérate, tengo que escribirlo antes, si no se me olvida. Da un momento. Em, ya. ¿S7 qué es? S7. S7 representa gráficamente la S8 es, mediante una herramienta manipulativa, representa la regla de Y correspondencia. S6. S6 se representa tabularmente la regla de correspondencia. Vale. No me queda muy claro en este momento qué diferencia hay entre 6 y 7. 6 y 7. Tabular. ¿Entre qué, perdón, profe? Entre la secuencia 6 y la secuencia 7. La 6 solo hace la tabla. En la 7 podría llegar a ser la tabla y también la gráfica. Pero
solamente habla en la S7, hablamos de la representación gráfica, o sea, plano cartesiano, Vale, listo. pares. Entonces, en qué situación o qué situación me estoy imaginando? Estoy yéndome un poco hacia adelante, quiero prever alguna cosa. Y es, en este colegio van a usar computadores, ¿sí? El estudiante, me estoy imaginando el estudiante que tiene una tarea y tiene su computador. Entonces el estudiante va a poder usar Excel para hacer las tablas, supongo. Va a poder usar no sé qué otra aplicación si la tienen para hacer las gráficas. Mejor dicho, ¿qué de lo que ustedes esperan que el estudiante haga, el estudiante lo va a poder hacer en alguna aplicación en el computador? GeoGebra, ya sé que es algo clave. Y las otras secuencias de capacidades las va a poder hacer en alguna aplicación en el computador. No necesariamente me tienen que responder ahora, ¿vale? No lo pensamos así. Vale, pero entonces quiero que lo piensen. Tiene el computador, tiene su tarea, ¿qué va a hacer en su computador? Me voy un poco más allá, el computador está conectado a Internet, va a tener acceso a Internet desde su computador. ¿Qué cosas le permite la red del colegio hacer? Va a poder usar inteligencia artificial, por ejemplo. Va a poder preguntarle a Google cómo hacer cosas, ¿vale? Entonces es ponernos en situación de lo que puede llegar a suceder, para que lo piensen. Ahora, Profe, dime, digamos que no lo hayamos como pensado en eso y en respecto a ahí sí nos tocaría a nosotros como mejorar en términos de las condiciones que les planteamos para la solución, porque entonces las condiciones también van a determinar la forma de proceder. ¿de acuerdo? Listo, ahí va mi segundo comentario. ¿Cómo van a registrar los procedimientos los estudiantes? Entonces, con lo que acabas de decir, creo que se puede modular un poco. Es cómo le van a decir al estudiante que tiene que hacer las cosas, cómo lo va a presentar. Y me estoy imaginando, o me surgió esta pregunta de cómo registrar los procedimientos que va a hacer el estudiante en GeoGebra. Me explico. El estudiante va a hacer una tarea el próximo semestre. Va a usar GeoGebra. ¿Cuántos estudiantes tienes en el salón, Gilmar? Profe, por grupo son 25, pero el grado completo, como a veces se dan para los dos grados, serían 50 estudiantes. Vale, entonces imagínate esa situación más compleja de tener a los 50 estudiantes. Ya más adelante en el módulo 4 vamos a ver cómo van a terminar trabajando y cuántos computadores se van a usar, pero para que lo pienses, ¿cómo vas a registrar lo que los estudiantes hacen usando GeoGebra cuando estén haciendo las tareas? Porque la única manera, como yo de hace muchos años no uso GeoGebra, como yo recuerdo, pues es algo muy interactivo. Entonces un estudiante puede tener un deslizador y puede mover ese deslizador y ver que suceden cosas e interpretar las cosas que suceden. Pero si yo no estoy al lado de ese estudiante viendo lo que hace, pues no voy a tener la tranquilidad de confirmar si el estudiante usó el deslizador y qué fue lo que hizo. Se me Y ocurre, si hay 50 estudiantes, pues yo no me imagino en este momento cómo, como profesor, voy a registrar qué fue lo que hizo el estudiante en GeoGebra para que yo después pueda revisar lo que hicieron todos. Profe, a mí, por ejemplo, respecto a eso, a mí me da mucha risa es porque puede tener una solución muy sencilla, pero a la vez muy peligrosa respecto a a la interpretación, y es que el estudiante grabe su pantalla cuando esté haciendo ese proceso. Pero bueno, otra, que el estudio, eso es una opción que nos ofrecen las herramientas tecnológicas, pero ya tendríamos que evaluarlo. Vale, ya te hago un comentario sobre eso, señora. a mí se me ocurre que podríamos permitirle usar el computador, la herramienta GeoGebra, si en la misma herramienta de GeoGebra hace una explicación en prosa o tipo ensayo de los procesos que hizo. ¿Y cómo metes eso? De acuerdo, es una alternativa, pero ¿cómo metes eso en el grafo?
porque es algo que el estudiante va a hacer y Ajá. va a evaluar eso. ¿Sí? Sí, pues yo Profe, esperaría. es que, por ejemplo, allí esa evaluación, y perdona que interrumpa, Tania, allí esa evaluación eh, lo pienso yo y creo que es una retroalimentación que usted nos quiere realizar respecto a las capacidades adicionales que voy a necesitar para que el estudiante complete esa tarea. Y en función de eso, esas capacidades irían de alguna forma inmersas dentro de una secuencia de capacidades solamente solamente para el camino de aprendizaje asociado a la representación manipulativa. Yo lo tomo desde esa forma, de que entonces Sí, nos tendríamos que idear esas capacidades o esas acciones que el estudiante va a realizar para completar la tarea en ese camino de aprendizaje. sí, ahí lo único que me Yo opino genera un diferente. poco de preocupación, no, bueno, no preocupación, lo que me cuestiona un poco es que esas posibles capacidades no sean conocimientos previos relacionados con el uso de la herramienta. Porque si eso es así, entonces respuesta ya, no hay que incluir esas secuencias o esas capacidades, porque eso forma parte del conocimiento previo del uso de la herramienta. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sí, ya te doy la palabra, Tania, qué es lo que sí creo que es importante acá? Y creo que esto lo mencioné antes también, es que GeoGebra es un recurso. Entonces, GeoGebra lo que le debe permitir al estudiante es identificar relaciones o identificar cuestiones que ustedes quieren que identifique y que con motivo de identificar eso en GeoGebra pueda resolver la tarea o pueda continuar con la tarea. Que si el estudiante no tuviera GeoGebra, pues yo entiendo que es algo importante, entonces si no tiene GeoGebra, pues lo que va a hacer es demorar el proceso, porque tendría que usar una calculadora o porque tendría que usar papel y lápiz y hacer una gráfica y porque tendría que hacer cosas a mano. Eso lo entiendo. Pero quiero resaltar que GeoGebra es un recurso. Entonces, GeoGebra no puede ser el centro de atención y creo que esto sí lo hice de manera explícita en algún documento. Sí. GeoGebra no puede ser el centro aquí de atención. Lo que debe ser es ese recurso que le permita al estudiante identificar cosas. Entonces, esto es para las tareas de aprendizaje del módulo 4. Perdón que me meta acá, pero yo prefiero hacer el comentario desde ya para que ustedes vean hacia adelante cómo pueden ser las cosas. Si el estudiante va a usar el computador y de pronto me estoy imaginando los estudiantes y de pronto están acostumbrados a crear documentos en el computador en un trabajo, lo que se me ocurre es que puedan en un documento en Word hacer la descripción de lo que están haciendo, tomarle pantallazos a lo que vieron en GeoGebra y hacer como un informe de lo que sucedió. Y que con los datos que les da GeoGebra, entonces tomen decisiones con respecto a la solución de su tarea o argumenten por qué tomaron esas decisiones con respecto a la tarea. Entonces, si se convierte esto en un informe, pues tienen la evidencia de lo que hizo en GeoGebra y tienen cómo interpretó esa evidencia que GeoGebra les presentó. Profe, ¿puede pasar esto? En la manipulativa, como nosotros lo pensamos. El estudiante hace la secuencia 1, 11, 12, 12, 3, 4 y 10, que es donde identifica variables, su relación dependiente-independiente, y luego llega la construcción de lo simbólico. Y ahí es donde nosotros le damos la utilidad a la herramienta manipulativa, que pues pusimos el ejemplo de GeoGebra. En ese GeoGebra, él puso lo simbólico y revisó la representación gráfica. A partir de esa representación gráfica, él solucionó. Te interrumpo. ¿Qué quieres decir con revisó? Bueno, o sea, identificó las variables, es decir, qué es X, qué es Y, Eso lo cómo hizo antes para poder construir la lo ecuación. simbólico. O Y sea, ya hizo luego, eso. Si construyó la expresión, fue porque ya identificó todo lo anterior. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en GeoGebra? Va a reescribir esa representar. ecuación en GeoGebra, mete los datos en GeoGebra y va a representar gráficamente lo que le da esa ecuación. ¿Sí? Y no, Sí. profe, que nosotros lo habíamos pensado desde el tema, yo creo que no quedó tan explícito. Lo habíamos pensado desde el poder de los deslizadores que permite esa generalidad. Porque ¿De si el acuerdo? estudiante en una hoja, pues en el estudiante en una hoja, él va a llegar, por ejemplo, hasta cierta cantidad
hasta Sí, cierta entiendo. cantidad de valores para los kilos. Pero lo que haría de diferente esta herramienta manipulativa es que el estudiante es consciente de la generalidad, pero la puede observar y la puede comprobar. O De sea, en acuerdo. este caso ya la puede interpretar de una forma más afianzada. Yo lo tomo de esa forma, profe. Listo, de acuerdo. Entonces ahí nuevamente GeoGebra se convirtió en un recurso que le va a permitir al estudiante tomar la información, analizar esa información y dar cuenta de qué significa esa información en el contexto de la tarea. ¿De acuerdo? Lo que quiero es que piensen en este tipo de cosas porque más adelante, pues esto va a tener, digamos, mucho más sentido con las tareas de aprendizaje en el módulo 4. Pero desde el principio, si hacen énfasis en el uso de computadores, pues ¿qué papel juega el computador en las tareas? ¿Va a ser un facilitador? ¿Qué del computador? Las aplicaciones. ¿Valdrá la pena pensar en un informe, que los estudiantes vayan registrando las cosas en un documento, que tomen imágenes de GeoGebra como evidencia o que describan qué fue lo que encontró? ¿Sí? Entonces es ver esas posibilidades y sobre todo el papel que tiene este computador. Bueno, últimos tres comentarios ya para irnos al receso. Pasan los siguientes grafos. Ya no vamos Está el a... grafo de caminos de aprendizaje, el objetivo 2 que solo hicimos una tarea para el objetivo 2. Ok, Y está el grafo de caminos esta es la T2.1. vale, que está mal etiquetada. Sí, señor. Listo. Y aquí está, pues, el grafo de secuencias de la T2.1 que sería el mismo grafo de secuencias del objetivo Ok, 2. vale, entonces con respecto a esto, Antes de realizar la pregunta que vaya a hacer, podemos aclarar algo que se nos pasó ahí en ese grafo de secuencias. dale. Es que nosotros acá nos faltó colocar otro de los grafos de camino, es que otro de los grafos, otro camino de aprendizaje. Es que para nosotros existen dos caminos de aprendizajes allí y de allí la importancia pues, de las herramientas y de los sistemas de representación. Creo que no lo colocamos, o sí, bueno, no sé si no lo colocamos, pero el punto es que volvamos a la de secuencias, Tania, que Ay, tenemos a la 15 que tenemos dos caminos de aprendizaje marcados. En este caso, un primero que solamente es desde los pares ordenados, ese análisis de imagen por imagen, si tiene más de dos imágenes, si hay unicidad. Y tenemos otro que va desde las herramientas, perdón, desde la representación gráfica y en este caso desde la herramienta manipulativa. Allí que va, en ese S16 nosotros incluimos unas capacidades que no habíamos incluido antes. Una de ellas es la prueba de la regla horizontal. Otra de ellas es el análisis del eje de coordenadas, perdón, del eje Y respecto al rango de valores en el contexto del problema. Es decir, si ese eje Y planteado en la representación gráfica tiene lógica respecto al rango de valores que nos planteamos para el problema. Entonces, como esa aclaración antes de que nos iría el comentario, qué pena, bro, que lo haya interrumpido, pero es No porque te se nos preocupes. había pasado por alto. Vale, no, no te preocupes. Em, no, no hay problema. Le recuerdo, la idea de de esta conversación es poder identificar este tipo de cosas, es poder identificar qué cuestiones ustedes pueden mejorar y que ustedes hagan aclaraciones como la que acabas de hacer, entonces no hay ningún problema. Lo que quería comentar es, pásame al siguiente grafo, es una cuestión de forma y una cuestión de fondo. La cuestión de forma sigue al siguiente grafo, que había un grafo que estaba con una calidad terrible. Se los comenté en el documento borrador. Es muy importante que mantengan la calidad de las imágenes. Es una cuestión de forma, puede ser aparentemente una cuestión menor, pero esto puede tener implicaciones más adelante. Esta imagen, por ejemplo, no permite ver con claridad los errores y que si es una copia de una copia de una copia, la imagen comienza a degradarse.
Si ustedes tienen el original de este grafo, la idea es que saquen la imagen de ese original. Y sobre todo porque ese original en las diferentes versiones va a ser muy fácil editarlo desde el original y sacar la imagen del original a tener una imagen como estas y después intentar editar una cosa como estas. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que no debe suceder es que editen sobre copias de imágenes. Tienen que irse al documento original y sacar la imagen del documento original. Este tipo de cosas, y cosas quiero decir, de imágenes con esta calidad inferior a las otras, pues lo que en mi interpretación indican es que son copias de copias. ¿Listo? En la presentación, en el documento final, no deben aparecer copias de copias. ¿De acuerdo? Bueno, la otra cuestión es, en algún lado, es que no apunté en qué diapositiva fue, pero me apunté acá que hay secuencias, o que hay, o que mencionaste secuencias de capacidades diferentes. En algún momento dijiste, y aquí tenemos estas secuencias de capacidades, pero estas son diferentes a las otras. Y la pregunta que me dejé aquí fue, ¿por qué son diferentes? ¿A qué hiciste referencia con que son diferentes? Ay, no lo recuerdo, profe. Qué pena. Bueno, no sé si Paola o ¿Será Gilman acá? recuerden eso. Ah, ya. La C11. Es que la S11, S12 y S10. Es que esas son las que nutren la tarea 1.2. ¿Y qué significa que en las Hay nutren? nutre, o sea, que complementan. O sea, es que como son tareas del mismo objetivo, pues tienen el mismo fin, pero pues se parte. Ahí hay una diferencia entre una y la otra. Vale, muéstrame. Aquí solamente estás mostrando un grafo, Sí, o sea, de una tarea del de la objetivo. de 1.2. Ya, Entonces ahí fue cuando hice ese comentario. ok. Ya me acordé. Bueno, entonces, aquí el punto cuál es, que si les hacen falta secuencias de capacidades o si hay secuencias de capacidades nuevas, tienen que tener muy claro qué tan diferente va a ser una tarea de otra con motivo de esos cambios de las secuencias de capacidades. ¿A qué voy? Ya lo había comentado antes, pero si tengo dos grafos y los dos grafos comparten mucha información, pues van a ser dos cosas iguales. Lo digo de otra manera, si las diferencias son mínimas, es casi seguro que lo que quieren abordar es lo mismo. Entonces tendrán que tomar decisiones de con cuál se quedan. Y está bien que el objetivo tenga solo una tarea. No, no, los objetivos deben tener al menos dos tareas. Ok. ¿Por qué al Otra menos tarea. dos? Sí, ¿por qué al menos dos? Porque con el tema que ustedes van a abordar, pues tienen diferentes posibilidades de solución. Bueno, lo digo de otra manera. Tienen diferentes sistemas de representación. Tienen diferentes procedimientos. La idea es que en el objetivo se puedan ver los diferentes sistemas de representación y los diferentes procedimientos. La fenomenología, aquí no lo comenté en el documento borrador, ahora que caigo en cuenta, pero las tareas, ¿qué relación tienen con la fenomenología que ustedes definieron en el módulo 2? No lo hemos escrito. Entonces hay que describirlo, porque es posible que cuestiones que falten puedan venir como solución de la fenomenología. ¿En qué situaciones tiene sentido su tema? Entonces usan esa fenomenología para identificar esas situaciones y sobre esas situaciones se plantean las tareas. Y pues tiene mucho sentido, porque si en la fenomenología les permitió ver dónde cobra sentido matemático el tema, pues usan esos mismos contextos para hacer las tareas. ¿Listo? Para que se lo apunten y lo tengan en cuenta. Sí, ya. Profe, Eh, tengo una preguntita. dime. Una preguntita, sí. Es que resulta de que nosotros habíamos tomado esa decisión. Ya usted nos aclara que es por la naturaleza del tema, pero se puede llegar el caso en donde la tarea y las capacidades, la secuencia de capacidades está tan bien estructurada que solamente necesita de una tarea para cumplir con ese objetivo. Es que eso lo leímos en el documento de preguntas frecuentes, entonces digamos que por eso es que habíamos tomado la decisión. Ya ahora, con lo que usted nos dice, usted nos aclara que en este caso aplicaría como mínimo dos, pero es más que todo por la naturaleza del tema.
Sí. A ver, al final lo que debe suceder, Gilmar, Paola y Tania, es que ustedes deben estar tranquilos con que las tareas prototípicas que presentan acá abordan las cuestiones que ustedes quieren que los estudiantes aprendan. ¿Sí? Eso es lo clave. Y que en los argumentos que presenten ustedes tengan esa tranquilidad, pero no dejen por fuera toda la información que ya han tenido, por ejemplo, del módulo 2. Todo ese trabajo que ya hicieron, pues les debe servir. Entonces, no lo descarten. Pero repito, la idea es que ustedes tengan la tranquilidad de que es lo que sus estudiantes necesitan para aprender lo que quieren que aprendan. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, vamos a hacer un receso entonces. Bueno, ahora sí. Y aquí no tenía mi cámara abierta. Bueno, cierro aquí un momento mientras presento acá y ya vuelvo y la abro. Listo, entonces. Les quiero compartir. Perdón, no sé cómo se hace esto acá. Ya. Actividad 3.4. ¿Listo? Que es lo que van a preparar para dentro de 15 días. Entonces, esta actividad 3.4 es el análisis y revisión final del módulo 3. O sea, ya hemos pasado las 4 actividades con esta del módulo 3. La idea es hacer una revisión que ustedes la han hecho muy juiciosamente en las últimas actividades. Entonces, en principio no les va a costar mucho trabajo hacerla para esta actividad. La caracterización de los objetivos, pues digamos que ya va a quedar definida, pero pues creo que también ya con lo que hicimos hoy, tienen información para poder concretarla. Entonces, la idea de la revisión es poder analizar cuál es la contribución a las expectativas de nivel superior que ustedes consideran en este momento, en 2 semanas, durante las próximas 2 semanas, con la unidad, con la idea de unidad didáctica que tienen hasta ahora, que es la propuesta del objetivo, de qué es lo que quieren que sus estudiantes aprendan sobre el tema, ¿vale? Entonces, ¿cómo consideran ustedes que están contribuyendo a esas expectativas de nivel superior? Les recuerdo que ustedes en el primer trabajo que hicieron para el módulo sacaron un listado de capacidades matemáticas fundamentales, analizaron los procesos. Es como la tabla que hicimos. Exactamente, esa tabla, como yo les mencioné en esa actividad, la van a volver a usar al final del módulo para poder hacer ese cruce de información. Esto era lo que queríamos al principio. Ahora con el proceso que hemos hecho, ¿qué tan alineados seguimos con eso que dijimos al principio? ¿Sí? Entonces pueden estar alineados en algunas cosas, pueden modificarla en dos sentidos. En una, estábamos pensando en darle prioridad a unas cosas, pero ahora resulta que no. Le vamos a dar prioridad a otras, o de repente surgió algo que no teníamos planeado, pero nos damos cuenta que es un potencial. Cualquier tipo de información que tengan, este es el momento para poder hablar de esa contribución. La otra, pues tiene que ver con algo que les mencioné antes de ir a receso, y es si esta propuesta, como la tienen de objetivo y con la caracterización, si atiende a la información sugerida en el análisis de contenido. Sistemas de representación, procedimientos, fenomenología, los contextos que ustedes determinaron en ese análisis de contenido, qué tan alineado está este objetivo, los objetivos con esa información. Están abordando todas las cuestiones, algo se les queda por fuera, hay algo que surge con motivo de este ejercicio del módulo 3 como nuevo, pues ustedes lo analizan. Y la adaptación a los contextos sociales, institucionales y académicos, que creo que también han avanzado en ver con un poco más de claridad cómo es este ajuste, ¿listo? Y eso tiene que ver con lo que hablamos hoy de el uso del computador, por ejemplo, ¿sí? La aclaración que hizo Tania sobre estos estudiantes no han visto este tema, entonces la relevancia que tiene el tema para esta población en particular. Y bueno, y la segunda parte es la reformulación, que también ustedes han avanzado mucho en esta cuestión, la reformulación pues de esas expectativas, em, de las capacidades, de las secuencias, de los errores y demás. Em, Hay una, digamos, como instrucción de cómo construir una tabla. Han tenido varios problemas con el formato de las tablas.
la idea es que van a construir una nueva tabla. Entonces, para que tengan en cuenta las condiciones de formato y de redacción. Entonces, en esta tabla de contribución a de los objetivos, van a tener filas, en las filas las secuencias de capacidades. ¿Por tarea o por objetivo? Por contribución general, ya les muestro un ejemplo. Entonces, filas, secuencias de capacidades. Y en las columnas, las expectativas de nivel superior. La idea es que con motivo de ese análisis, de esa revisión que hagan, puedan decir si están logrando lo que han planeado desde el principio. Y es una tabla como estas, ¿vale? Sí. Entonces la idea aquí es que ustedes ya tienen una tabla construida con este esquema y entonces aquí se concreta a secuencias de capacidades. Y nosotros podríamos mantener el rango de que la X y el... Siempre y cuando eso lo Lo expliquen expliquemos. en el texto, pueden Sí, representarlo como quieran. listo. ¿Listo? Sí. Lo clave que es que aquí en esta tabla quede registrado de qué manera están viendo esa contribución. ¿Por qué? Porque en el módulo 4 nos vamos a devolver a esta tabla versión 3.4 y van a revisarla nuevamente. ¿Listo? Entonces, en la medida en que la información que consignen acá sea clara, la comparación con la información final del módulo 4 va a ser mucho más clara también. Va a ser más fácil. Entonces, este es el tipo de tabla que espero logren concretar para esta actividad 3.4. Que, repito, o sea, fíjense que aquí es retomar información que ya tenían, no es hacer cosas desde cero, sino que es editar las cuestiones. Referencias para este análisis de la actividad 3.4. Entonces, se aborda el contenido que se pretendía abordar, los objetivos atienden a los contextos fenomenológicos, los objetivos promueven la relación entre contextos fenomenológicos, conceptos, procedimientos y sus representaciones. Eso, pues, hoy creo que he insistido con esto. Se contribuye al desarrollo del o de los estándares a los que querían contribuir. Al principio del módulo hablamos de estándares, DBA, documentos curriculares colombianos. O sea, ustedes tienen la libertad y desde la institución Gilmar también, con las aclaraciones que quieras hacer, qué tipo de información tienen como expectativa de nivel superior y bueno. Aquí es hablar si se contribuye o no. Los objetivos tienen en cuenta las características de la institución. Los objetivos se adaptan a las características sociales, personales, académicas de los estudiantes. Hemos avanzado con esto. Se ha hecho explícito el grado de nivel educativo en el que se va a implementar la unidad didáctica. Hemos avanzado con esto. Los objetivos tienen en cuenta ese nivel educativo. Hemos avanzado con esto. Y al final, entonces, lo que vamos a tener es una reformulación de la propuesta, pero reformulación ¿en qué sentido? ¿Qué capacidades quedan entonces? ¿Sí? Fíjense que quedan. Entonces, si van a eliminar, pues Ya las eliminan. definitivas. Exactamente. Lo que en este momento actividad O sea 3.4 es definitivo. ¿Listo? que en este momento, hasta este momento, bueno, hasta el próximo, la próxima entrega de trabajo, podemos añadir o suprimir capacidades que consideremos no van. Sí, de acuerdo. Pero esto se va a extender al módulo 4, Gilmar, y pues Tania y Paola, para que no se preocupen. Hay una frase que yo repito mucho en estos módulos y es que cada actividad va a ser la mejor versión posible de la propuesta que tienen. Sí, vemos. ¿Sí? Entonces, lo que resulte en la actividad final dentro de 15 días va a ser lo mejor que puede resultar después de todo el trabajo que han hecho. Cuando comencemos módulo 4, cada actividad va a generar seguramente nueva información y esa va a ser la mejor versión posible. Y ya les cuento el documento que deben estar actualizando, pero ya lo vemos. Entonces, en ese último documento, como ya lo dijimos, van a quedar listados de capacidades, listados de errores, objetivos, tareas prototípicas, conocimientos previos. Última versión, hasta ese momento. ¿Listo? ¿Va a poder cambiar? Claro que sí, pero en ese momento, última versión. Entonces, el propósito del análisis de este módulo 3, entonces, es caracterizar el conjunto de objetivos. Debe quedar grafo para cada uno de los objetivos, concreto, ¿de acuerdo? Hasta actividad 3.4 es lo que vemos como representación de los procedimientos que queremos que los estudiantes sean capaces de hacer con el tema que queremos abordar con ellos. Y si cambiamos caminos, si cambiamos Todo secuencia de eso, caminos, 3.4, sí, o sea, si van a cambiar
caminos, si van a cambiar grafos, tienen estas 2 semanas para hacerlo. ¿Sí? Ahora, que si por alguna razón, dentro de 14 días, no alcanzaron a modificar algún grafo, lo voy a poner de la siguiente manera. No hay problema, siempre y cuando argumenten por qué no alcanzaron a terminar y que se comprometan a terminar. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues que dentro de 15 días no van a decir terminamos, sino tenemos pendientes. Y eso significa no tener un fin de semana tranquilo porque van a tener que terminar eso, ¿vale? Pero puede ser que por alguna razón no alcanzan a terminar. Eso debe presentarse en la presentación de la actividad, hacer la reflexión de qué fue lo que sucedió, por qué no lo lograron y pues cuál es el compromiso o qué es lo que ven cómo soluciona eso. ¿Listo? En cambio de presentar pues cosas incompletas. Entonces, bueno, pero la idea, yo sé que les va a ir muy bien en estas 2 semanas, entonces la idea es poder tener ya caracterizado lo que es cada uno de los objetivos que tienen como propuesta y producir la información de referencia para los demás análisis del análisis didáctico. ¿Qué significa esto? Que así como cuando terminaron el módulo 2 tuvieron la información que comenzamos a usar en el módulo 3, esta actividad 3.4, los documentos finales de la actividad 3.4 van a ser el punto de partida para el módulo 4. Entonces, actividad 4.1 va a ser uso de los listados de capacidades, secuencias de capacidades, o sea, de todo lo que ustedes dejen dentro de 15 días, va a ser uso la primera actividad del módulo 4. Entonces, por eso, si queda algo incompleto, tendrán que terminarlo antes de iniciar el módulo 4. Porque cuando arranquemos módulo 4, van a tener el trabajo del módulo 4 y si dejan pendientes del módulo 3, pues van a tener que agregarle el trabajo del módulo 3. Porque no hay actividades para actualizar información específica del módulo 3. Lo van a tener que hacer, sí, pero no hay una actividad en la que les digamos, si les quedó algo pendiente, este es el momento de terminar. No, arrancamos con la actividad 4.1 y estos listados de información ya tienen que estar disponibles. Entonces, por eso, Profe, perdona y, perdón, o sea que respecto a ese comentario, lo que uno debe de, o sea, las mejoras se deben de hacer en este caso es sobre el documento final que sería como el que conjuga todo lo que hemos trabajado hasta este momento. lo que te entiendo es, vamos a recibir retroalimentación de la actividad 3.4 y vamos a tener que hacer algunos ajustes a las cuestiones. Entonces, esos ajustes, Exacto, pero entonces, sí, sí, pero entonces eso es el documento, digamos que ese documento 3.4 es como el compendio de lo que se ha hecho dentro de este módulo, de sí, alguna forma. sí, señor. Sí. De acuerdo. Ahora, que con motivo de los comentarios que yo les pueda hacer como retroalimentación a la actividad 3.4, ¿van a hacer cambios? Sí, pero la idea es que esos cambios sean menores. Porque no, o sea, no Sí, está una actividad para que no modificar. vayan a hacer cambios de fondo. O sea, los cambios de fondo ya los hemos estado haciendo en el transcurso de estas actividades. Entonces, actividad 3.4, pues seguramente van a generar comentarios, modificaciones pues muy pequeñas. O sea, que no debe ser motivo de alarma. Pero tal cual como lo acabas de decir, Girma. 3.4 es, cerramos este módulo con esta información y esta es la versión actualizada. Profe, yo quisiera pedirle un favor. Señor. En el objetivo 2 nosotros planteamos una tarea prototípica que su merced ya la leyó. Mm, y creemos que para ese objetivo 2 la tarea es suficiente. Nos gustaría que en los comentarios nos diga otro camino. Bueno, ya sabemos que debemos revisar la fenomenología y lo que hicimos en el módulo 2, pero otro camino, una ideita para una tarea 2. Vale, Por listo. favor. Ya lo miro entonces. Gracias. Entonces, listo. Eso es en resumen lo que deben hacer para la actividad 3.4. ¿Listo? Ahora, quiero confirmar con ustedes, esto no lo vimos hace 15 días, yo lo di por hecho, pero esto está en la descripción de la actividad 3.2 para la 3.3, o sea, para hoy.
y quiero confirmarlo. ¿Hicieron esto? No, espere que lista de autorizados de objetivos de sí. Esto está para la actividad 3.2, o sea, para hace 15 días. Pero como ustedes lo que hicieron fue presentar esta información en el documento, pues yo no me fui a buscar estos documentos. Y los comentarios los hice en el documento. Pero entonces les pido que por favor vayan a actividad 3.2. Subimos la final que presentamos No, nosotros. aquí, Ok. para que nos ubiquemos todos. Van a ir a bloque neón, van a abrir el archivo, el documento de la actividad 3.2, que es esta que tengo acá, y se van a ir a la parte final de la descripción de la actividad. La idea es que uno de ustedes, en su carpeta de OneDrive de la universidad, yo les explico en un momento cómo se hace si quieren, van a abrir una carpeta que puede ser pues la carpeta que tienen en este momento con sus trabajos de la maestría. Van a crear una carpeta en el primer nivel de esa carpeta, ya les explico qué significa eso si no es claro, y van a llamar a esa carpeta documentos complementarios. En esa carpeta van a agregar los listados del análisis cognitivo que les dije hace un momento en la presentación. Entonces, ¿qué son los listados del análisis cognitivo? Entonces, son archivos en los que ustedes van a registrar la última versión de los listados de capacidades, errores, dificultades, tareas, Secuencia. todo, El listado que secuencias, aparece, todo el que todo lo que aparece. han generado hasta ahora lo van a agregar en un documento. Y ese documento va a estar en OneDrive. Y ese documento lo van a compartir conmigo y con Andrés. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, ¿para qué propósito tiene? Que no tengan que seguir haciendo lo que han venido haciendo. Y es agregar todas las modificaciones en el documento final, sino que esas modificaciones las van a hacer en este documento de cuestiones del listado cognitivo y van a hacer referencia a cuáles fueron los cambios importantes que hicieron a ese listado en el documento final, pero solamente descripciones muy concretas de qué fue lo que motivó los cambios, cuáles fueron los cambios importantes y van a remitir al lector a este documento de listado de análisis cognitivo. O sea, la plantilla que hay en Word, nosotros hemos tratado de guiarnos de esas tablas, Sí, o sea, llenar, completar todas las tablas sí, y lo subimos. sí, tiene que estar compartida. Esperen a ver si yo tengo un ejemplo aquí. Bueno, profe, eso reduce mucho, mucho trabajo. Gracias. Ay, Dios mío, no puedo creer todos los Yo, errores. yo por eso Profe, podemos tenía hacer en una mente, secuencia de capacidades y errores para este módulo, pero de nuestras acciones, sí, porque yo creo que fueron muchos. porque por eso yo tenía en mente que esto ya ustedes lo deberían tener, pero pues claro, es que forma parte de las actividades, Sí, de las criterios. de los criterios de las actividades, pero como ustedes hicieron todo el listado, ay, ¿qué pasó acá? Todo el listado en los documentos, pues yo no fui a buscarlo. Pero sí estaba, o sea, Hay era que hacer. mi intuición sí era correcta. Miren, les voy a mostrar, esto es de la corte anterior, documentos complementarios. Entonces, en este documento están las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. El enlace se lo van a enviar a Andrés y a mí por correo electrónico. Donde ustedes sean editores, o sea, dueños. Sí. Y pues en ese mensaje de correo electrónico le van a decir, Andrés, te enviamos el listado de los archivos del listado del análisis cognitivo para que por favor lo agregues a Bloque Neón. Ya. ¿Qué va a hacer Andrés? Como coordinador y con el poder que tiene aquí en Bloque Neón, ahora, ay, esperen que les quiero Quería mostrar la esto. Aurelia. Va a hacer una tablita como estas, que ya la vemos en nuestra cohorte, y va a agregar el enlace. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Que este enlace para Andrés, para ustedes y para mí va a funcionar cuando pulsemos en ese enlace. Ese enlace nos va a llevar
a un entorno de OneDrive, aquí está el entorno de OneDrive, perdón, a una carpeta. Entonces, fíjense que el dueño de esta carpeta es este estudiante. Este estudiante le puso este nombre a la carpeta, listados actualizados. En esa carpeta está el listado del análisis cognitivo y están los archivos que ha cargado. Estos son archivos del módulo 4, O sea, ¿vale? Lo que ustedes van a hacer a partir de 20 días, dentro de 20 días. Pero esta es la carpeta en la que ustedes van a tener todas las versiones de los documentos que vayan surgiendo. ¿Sí? Creo que no es un muy buen ejemplo, pero aquí está. Este no es un muy buen ejemplo. Esperen porque esto está desordenado. A ver si este grupo lo tiene bien. o sea que nos tocaría poner todas las tablas de capacidades que hemos hecho. Todas no, una. La final, Sí. la que presentemos en la 3.4. Sí. Ah, ya, ya. Y ya para no complicarnos, ¿vale? O sea, no les estoy pidiendo en este momento que hagan lo que debieron haber hecho la semana pasada, hace 15 días, sino a partir de la 3.4 llegamos a ese acuerdo, ¿listo? Entonces, todos los listados que ustedes generen para la actividad 3.4 van a ser los primeros que van a aparecer acá, Ok, perfecto. ¿listo? Entonces, miren, aquí está, listado del análisis cognitivo. Este es el archivo Afuera. que va a quedar por fuera de otra carpeta Que dice que versiones. es versiones previas. Fíjense que este archivo es archivo editado el miércoles de la semana pasada. O sea, es la última versión del archivo. Ah, ok. ¿Dónde están todos los archivos anteriores? Pues aquí debe haber un montón de versiones previas. Miren, aquí están todos los archivos. Análisis cognitivo 3 de mayo, abril, desde marzo, miren, desde febrero. Ok, si hubiéramos subido algo, entonces ya lo Aparecería abriremos la desde carpeta. hace 15 días, debería aparecer una carpeta que se llame versiones previas. Listo. Aquí debería estar el documento que cargaron para la actividad de hoy y por fuera va a quedar el que van a cargar para la actividad dentro de 15 días. ¿Vale? Pero como esto no lo hicieron, entonces no hay versiones previas. ¿Sí? Sí, pero igual creamos la carpeta. Ahora, estas versiones previas son para ustedes. ¿Por qué? Porque si hacen una modificación, ustedes pueden venirse para acá y pueden recuperar la información en caso de necesitarla. ¿Por qué se crean archivos nuevos? Porque es la última versión. Es decir, aquí está lo más reciente de todos los cambios que hemos hecho. Si yo pulso en este enlace, voy a llegar a ese archivo y en este archivo están el listado del análisis, están los objetivos. Estos son los objetivos que en este momento Y son los que eso, tiene el el grupo. objetivo 1 y el objetivo 2 para ellos, eso es el título 3. Tiene un 1 y un 2 atrás. Eso lo vamos a dejar en cuestión de formato. ¿A este uno y este 2? Sí. No, No. No. Ah, ok, ya. Listo. no. Pero aquí están, miren, tareas prototípicas. ¿Cuáles son las tareas prototípicas? Este esquema ustedes tienen en la plantilla, Sí, sí. porque esa plantilla está Y la hemos descargado. miren las tablas. Conocimientos previos, o sea, es actualizar este archivo. En un solo archivo está todo, miren, capacidades, listado de capacidades. Sí, pero ahí Más está. abajo deben estar expectativas afectivas, dificultades y errores. Aquí están todo. ¿Listo? Entonces, ese es el archivo que tienen que generar para la próxima sesión. ¿De acuerdo? ¿Saben compartir esto desde OneDrive? Sin problema. Listo. Entonces, no les explico esa parte. Listo, entonces por favor, repito, 3.2, revisen estas indicaciones, comparten esa carpeta, asegúrense de compartir esta carpeta para Andrés Para ti. y para mí, en este caso, porque ustedes no tienen más comentaristas. ¿Listo? O sea, yo soy el comentarista. Andrés es quien va a usar el enlace para ponerlo en bloque neón. Y listo, y aquí actualizan entonces esos listados. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, esto ya se lo resumí en la presentación, pero pues aquí en todo caso está. Fíjense que en la parte final aparece la Actualizarlo. actualización, aquí está, revisión final de expectativas de aprendizaje, que es lo que les acabo de decir y va a aparecer el documento final, perdón, el listado final en esa carpeta de cuestiones del listado del análisis cognitivo. ¿Listo? Ya, creo que eso es todo. Esta era la aclaración que quería hacerles y confirmarles que sí estaba este tema de los archivos. Y Gracias. no hay más. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, no.
pero si hay un aviso, como dirían por ahí, un aviso parroquial. Dime. Dentro de 15 días, que es la actividad de celebración de 15 años, la compañera Paola Castillo y mi persona vamos a estar de manera presencial allá para la clase. Sí, Entonces, ese día tendremos la fortuna de estar la corte reunida allá. listo. Bienvenidos. Cuando quieran. No tiene Allá. que ser solo cuando hay fiesta. Pueden venir antes. Ah, pero yo fui la otra vez, solo que cuando eso fue la finalización del módulo 2. Yo ya estuve Ok. allá, pero bueno, Listo. entonces para Bienvenidos. que Claro sepa que sí. y Aquí haremos algo entonces. Estaremos en la celebración.